Si ustedes bien saben, en el 2014 hay un escándalo aquí en Nueva York, en Rhode Island, donde se conoce de que hay un fraude con Petrobras. En el 2014, los Estados Unidos, en la Corte Suprema de aquí de Nueva York, denuncian el caso Petrobras, donde está Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil, Jorge Gerdau Jean-Baptiste del grupo Gerdau de las siderúrgicas en el mundo. Y este escándalo ocurre de que le ponen una multa de 2.600 millones de dólares al Brasil por estos fraudes de estas refinerías del caso Petrobras. A consecuencia de que este escándalo suena aquí en Nueva York, se abre el escándalo de Odebrecht en el Perú, donde también conocemos Perú Petro y Petro Perú. Hay una situación, le estoy haciendo una reseña de dónde es que viene el escándalo de Petrobras y de Odebrecht, donde hoy sabemos que 4 presidentes de la República están involucrados en estas mafias de sobornos de gobernantes corruptos en nuestra nación peruana y en casi 12 países. Como ustedes verán, este es el libro del excongresista Juan Pari, quien hace el estudio de estos gobiernos sobre el caso Lava-Jato en el Perú, que terminó firmándolo solo porque en el Congreso de la República del Perú no había el deseo de sacar la corrupción hacia adelante, y el excongresista Juan Pari lo entrega sola la documentación a la Fiscalía de la Nación, que automáticamente se encarpeta y la ponen a comer polvo allá en el Perú. Fiscales, jueces, alcaldes, gobernantes de las regiones, automáticamente comprometidos los 3 gobiernos del Estado peruano, no dejaban pues que este caso sea denunciado abiertamente. Así que Juan Pari saca este libro, donde aquí explica todo el sistema de corrupción que hay en el Perú. Esto es una guía para saber lo que es Petrobras, lo que es Odebrecht en 12 países. Entendemos, por ejemplo, que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha venido haciendo una serie de cosas y de lobbies y de negocios internacionales con muchas empresas multinacionales que han estado en el Perú y que están en diferentes países. Una de las cosas que realmente a mí me indignó mucho, y por qué he tocado este tema primeramente, y qué tiene que ver Jorge Luis Otoya en el caso Petrobras, Odebrecht, OAS, Camargo Correa y todas estas empresas multinacionales. Porque por una razón, de presidente en presidente han venido haciendo una sucesión de gobernantes donde Odebrecht ha venido sobornando a muchas empresas, a muchos fiscales, a muchos jueces y a mucha gente corrupta en el Perú que han tenido un empresariado mixto brasileño. ¿Qué sucede? Yo he sido un empresario en el Perú desde el año 75, éramos los primeros productores de piedra caliza y caliza dolomítica para la empresa siderúrgica de Chimbote en el Perú. Resulta de que en el año 94 fue privatizada la empresa Sider Perú por Fujimori. Y la compra a Serco, que es el grupo Vice, dueños de bancos en el Perú, compran la siderúrgica y automáticamente yo me convierto en un proveedor de ellos y me extienden una orden de compra por 100.000 toneladas. 100.000 toneladas de piedra caliza, donde yo comienzo a suministrarle la piedra caliza a ellos, y automáticamente estos señores, cuando yo estoy en medio de toda la producción del material que se necesita para producir el acero, como ya era un monopolio, los señores dueños de esta empresa comienzan a bajarme el precio. Y nosotros éramos uno de los mayores productores de piedra caliza de la zona de Anca, Chimbote, Perú, que en una época ha sido el primer puerto pesquero del mundo en pesca, en los años 60 y 70. Estos señores me bajan el precio y yo había pedido un préstamo al Banco Continental
para poder sufragar las inversiones en las minas, concesiones mineras de mi familia, en la cual yo le rento con Servicios Mineros Jorge Otoya, y me extienden esta orden por $2 millones, que al final los directivos de esta empresa siderúrgica, con Inversiones Vice, ellos me traen abajo el contrato por el monopolio y comienzan a bajarme el precio, y a mí no me queda más remedio que demandarlos. Le hago una demanda en el año 2000 por $2 millones, y yo viajo aquí a los Estados Unidos porque ya estaban quebradas mis empresas, y sigo manteniendo a mis abogados hasta el de 2006, que le gano el juicio en primera instancia, pero traen a una jueza, y coludidos con la mafia de César Álvarez, la centralita, Martín Belaúnde, el caso que reventó prácticamente en Chimbote de la red de Rodolfo Orellana, ellos estaban haciendo la transferencia de la empresa Sider Perú del Banco Vice, Sidercorp, a la empresa Gerdau, a lo que fueron denunciados por Petrobras aquí en Estados Unidos, para que más o menos se vaya entendiendo el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en el Perú, que le gano en primera instancia, me traen abajo el caso y yo sigo peleando hasta el 2010. En el 2010 comienza a verse una situación de gobiernos corruptos donde estaba Odebrecht, OAS, y estaban trabajando toda esta gente. Cuando nuevamente la empresa Gerdau y a los nuevos dueños, que había sido transferido por supuesto por el expresidente Kuczynski, que en el 2006 automáticamente al término del gobierno de Alejandro Toledo, él era ministro y presidente de Proinversión, y vende Sider Perú a sus aliados, que son Gerdau, Diaco, donde se cree que por Latin American Fund Pedro Pablo Kuczynski es socio de Gerdau. O sea, por angas y por mangas había un lobby internacional por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué sucede? He venido gobierno tras gobierno denunciando, pero en el Congreso de la República estalla una situación. ¿Qué tiene que ver Jorge Luis Otoya con estas mafias? ¿Y por qué denuncia Odebrecht? ¿Y por qué denuncia Gerdau? ¿Y por qué denuncia a todo el mundo? Porque no me dejaban sitio. La prensa me entrevistaba, y como la prensa en el Perú, casi el 85-90% la tiene comprada el gobierno, me entrevistaban y nunca sacaban nada. El único fue el diario Chimbote. El periodista Raúl Palacios era el que me sacaba todas las entrevistas y todas las todos los periódicos donde yo denunciaba. Por ejemplo, es un periódico, en 2014, Fiscalía de Chimbote revisará denuncia contra Sider y jueces. ¿Ya? Esta es una denuncia del 4 de abril del 2015. Esta es otra denuncia. Piden comisión ANCAS revisar juicio fraudulento de Sidercorp. Sidercorp era Sider Perú, la siderúrgica más importante de mi país, donde Pedro Pablo Kuczynski la transfiere a la Gerdau Corporation, a los brasileños, donde Odebrecht soborna a las Petrobras con Lula da Silva, y está el escándalo que hasta ahora todo el mundo lo conoce. Entonces, aquí yo conozco a Martín Belaúnde, que era el brazo derecho del expresidente Humala, y cuando él llega a Chimbote pone su periódico allá, y él me hace esta entrevista y pone: empresa Sider Perú presenta 10 abogados para no perder el proceso judicial. Sider sería denunciado ante organismos internacionales. Eso es lo que yo digo. Si no me hacen caso por estas mafias, yo los voy a denunciar internacionalmente. Pero da la casualidad que han pasado los años y como que a veces las cosas no se cumplen, pero hay una mano divina, que hay una justicia de Dios para todo el mundo, que no se queda en vergüenza, y la verdad siempre tendrá que salir a la luz. ¿Qué pasa? En vista de toda esta situación, yo me he visto enardecido. Casi pierdo mi residencia en el 2015 porque me quedé un año allá denunciando a los congresistas. Llegué donde Mesías Guevara, Modesto Culca, Vicente Ceballos, los congresistas que recibieron todos mis expedientes, pero nadie quiso hacer nada. Aquí ustedes tienen esto de Sider Perú, firma el abogado Rafael Ivanov Montoya, que también ha sido uno de los de COPEC, de la red de la mafia de Rodolfo Orellana, donde también están denunciados actualmente, pero nadie le creía al señor Otoya. El señor Otoya estaba loco. El señor Otoya está peleando con gigantes. Resulta de que
En enero del 2017, yo busco a alguien que me pudiera hacer esta denuncia aquí en Nueva York. Y no encontraba a nadie. Un día me voy a BH, donde venden cámaras aquí en Manhattan, y me encuentro con un caballero que estaba comprando una cámara y le hago una pregunta. Le digo, ¿de dónde tú eres? De Perú. Yo soy periodista, Julio Cuestas. ¿O tú eres periodista? Yo le digo, mira, le explico todo lo que yo estoy explicando en estos momentos. Pero me paso como un mes tratando de verlo para que me pudiera ayudar, apoyar. No conocía yo a la periodista Liliana Bringas, pero parece que él le comentó a la periodista Liliana Bringas sobre este asunto. Entonces la periodista me llama, no, yo creo que lo llamo y le digo que me iba a ir a la fiscalía aquí en Brooklyn y al FBI, que yo iba a entregar documentación del informe del ex congresista Juan Pari, que lo tenían camuflado allá en el Perú. Y yo lo voy a entregar porque no me están prestando atención en el Congreso de la República. Pero hay una cosa muy importante, que yo no solamente le entrego este expediente que está escrito acá, donde está la ruta del dinero de 12 países, sino que yo hago entrega de 17.000 millones de dólares en lavado de activos. Y lo primero que me preguntó el FBI y los fiscales es que si no tenía miedo de que me asesinaran. Y que quién era yo. Y yo tuve que presentarle todos estos documentos que le estoy enseñando a ustedes. Y gracias a Dios que la periodista Liliana Bringas estaba temblando de miedo, por supuesto. Íbamos a denunciar a un presidente. Ella estaba investigando. Pero yo creo que la realidad de las cosas ha permitido que el empresario Jorge Otoya, desde aquí, desde Nueva York, denuncie al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y lo primero que yo hago es presentar ante la fiscalía, es esto. Después que la periodista Liliana Bringas me hace la entrevista, rebota en el Perú, sale en todos los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional en Telesur. La periodista Liliana Bringas está esa noche que habían rebotado esto, ya estaba saliendo en todos los periódicos en el Perú, y ella coge su celular y lo graba del televisor en Telesur. Solamente salió a nivel internacional por una noche y al día siguiente el gobierno mandó quitar todas esas publicaciones. No querían que aparezca el empresario Jorge Luis Otoya denunciando a Gerdau Corporation, la potencia más grande en siderúrgica en el mundo. Y nunca quisieron que saliera en los periódicos, ni en los medios de comunicación. La República rebota esta entrevista que me hace la periodista Liliana Bringas. Después de esta denuncia, esto fue el 5 de enero del año 2007, después de esta denuncia, yo trato de llamar la atención al Congreso de la República, al presidente de la República, y lo primero que hacen estos señores, en vez de llamar o decir o explicar qué pasa con el señor Otoya, por qué él está haciendo todas estas denuncias. Déjeme explicarle un poquito con más detalle. Yo presento la documentación de los depósitos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. 140 depósitos. Latin American Enterprise, Westfield, Ternium, Feed Capital, las empresas que hoy día todos conocemos, por la cual el presidente de la República ha presentado su renuncia. Lo de esto, señor Mamani, ha sido simple y sencillamente un tiro de gracia, pero el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia por esto. Y pese a toda esta situación, César Hildebrand y sus 13 rebotan esto, y el ex congresista Juan Pari confirma que estos documentos que yo presento solamente en papel simple, aquí están las tarjetas de crédito del Banco de Crédito del Perú, de los depósitos, todos de Pedro Pablo Kuczynski. Aquí están todos los depósitos de diferentes empresas
donde a nivel internacional el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hace sus lobbies y sus negocios con transnacionales y con multinacionales, la cual hoy día está tratando de presentar o de hacer su inocencia. Lo más curioso de esta situación es de que estaban tratando de conspirar contra Jorge Luis Otoya, tratando de acusarlo, y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, salió en la televisión, en Palacio de Gobierno, y dijo de que esta documentación era tendenciosa y que era falsa. El congresista Juan Chepú salió en un canal de televisión difamando a la periodista Liliana Bringa y difamándome a mí, diciendo de que yo me había venido a los Estados Unidos a fabricar una página web para difamar al presidente de la República. Y Gilbert Violeta y todos los congresistas que están al lado del presidente Pedro Pablo Kuczynski dijeron que automáticamente todo esto era falso. ¿Qué es lo que pasa? La procuradora Caterine Ampuero y la presidenta de la Secretaría Jurídica del Estado, Julia Príncipe, cogen esta documentación de la Mira TV, cogen el video, cogen el diario La República, y ellos presentan en marzo una denuncia en contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y se arma un revolú a nivel internacional y hay un terremoto en Palacio de Gobierno, lo cual el fiscal de la Nación lo manda a archivar por solamente ser unos papelitos y por ser una televisión por la web que no tenía ninguna importancia. Lo que pasaba es que el banco de crédito tenía la documentación original. Yo también tengo la documentación original de esto. Lo que pasa es que había que confirmarse. Sucede de que a raíz de esto, la procuradora Caterine Ampuero me escribe a mi correo electrónico, y ella me escribe con un correo electrónico diferente a fin de que no sea destapado por Carolina Herrera, y me dice: señor Otoya, envíeme documentación de la denuncia que ha hecho usted en los Estados Unidos en contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Yo le envío en un correo electrónico la documentación, toda esta documentación, donde hay también están depósitos de creo que también de Toledo y de 5 congresistas, ministros, y por supuesto que esto causó un escándalo. Sucede que a consecuencia de esto, el gobierno del Perú, como hay 12 países involucrados, 92 millones de dólares en Santo Domingo, Colombia, México, África y en diferentes países del mundo, y no hay una respuesta, yo me veo en la obligación de presentar el 27 de septiembre de este año una denuncia en la Corte Criminal de aquí de Manhattan en contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en contra de Norberto Odebrecht, en contra de Jorge Simões Barata, en contra de Oas Camargo Correa, JJ Kamen, Graña y Montero, y todos los que ustedes ven aquí relacionados, y yo pongo aquí a consecuencia de la estafa y el fraude que le hacen a Servicio Minero Jorge Otoya por 2 millones de dólares, y como está secuestrado todo el Poder Judicial y la Fiscalía junto con el gobierno, me veo en la obligación de denunciar al presidente de la República con su dirección aquí en Park 280 Avenue, New York, Manhattan, con su número de teléfono donde figura sus socios Rohatyn Group, en Park Avenue 280. Acabo de enviar esta documentación al Congreso de la República, y en esta documentación yo explico que existen 1.400 millones de dólares depositados de Odebrecht Oversight a Odebrecht Perú por una offshore del Gran Caimán. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera salió en defensa, Sergio Espinosa, del presidente de la República, donde manifestó y donde dijo que estas cuentas estaban equivocadas y que no tenía nada que ver el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Más sin embargo, hoy el mismo Sergio Espinosa, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha entregado 11 contratos donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene contratos con Odebrecht,
Phil Capital, Latin American Enterprise, Westfield y todas las Latin America que tiene en el mundo, junto con su esposa Nancy Lange, Latin American Fund 1, Latin American Fund 2, Latin American Enterprise, Latin American Corporation y todas las Latin America que ustedes pueden encontrar son los dueños, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y aquí yo presento un acta de conciliación ante la Corte Criminal, donde yo hago un acta de conciliación con los empresarios Gerdau en el marzo del 2015, y ellos, en vez de decirme de que vamos a llegar a un arreglo, ya ustedes vieron que me pusieron 10 abogados, me entregan una lista de 47 abogados, me dijeron: Otoya, tú no vas a ganar ningún caso, tu caso está enterrado. Y por eso es que, estimados señores, estoy aquí por esta razón. Han creído que yo soy fujimorista, aprista, pero yo me he ido en contra de estos gobiernos corruptos porque los 3 erarios del Estado automáticamente están secuestrados. Y quiero agregarle algo más al respecto. Ustedes pueden visualizar aquí documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos son documentos que acabo de enviar, una lista de empresarios. Esta no es la primera lista que presentamos, periodista Liliana Bringas. Esta es otra lista aquí está Pedro Pablo Kuczynski, esta fue la que presentamos. Esta es una lista de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde están aquí Wenderlife, Empresa Galbao, Engenharia, tenemos a Miguel Puga Pomadera, tenemos a Chueca Romero y también Camargo Correa, AOAS, y tenemos una situación de investigación, y yo felicito a la Marcha Verde de aquí de Santo Domingo, porque ellos también están luchando y están peleando por lo mismo. Y esta documentación es lo que yo siempre dije: ¿qué pasa con el fiscal de la Nación, Pedro Pablo Sánchez? ¿Dónde están estos documentos? ¿Quién los tiene? No solamente eso, aquí tengo documentación de IRSA Norte, las IRSAs que automáticamente le han pagado a Pedro Pablo Kuczynski. Esto no lo tenía el Congreso de la República, o lo tenía el fiscal de la Nación, o simplemente lo guardaron o lo ocultaron. Y aquí tenemos 6 empresas en esta documentación: IRSA Norte, Constructora Internacional de Sur, Constructoria Ayasac, Dynatric Limited, Casa de Cambio La Moneda, SAC, Contrumac, Balmer Holding ACE, Kinfield Service, Ayamanda Ventura Limit, Compañía Isagón SAC, Santo Domingo. Esto todavía no se investiga. Hermano, disculpe usted que le interrumpa. Sí. Vamos a darle paso al panel de los que están presentes, que deseen hacer algunas preguntas, Enrique, o alguno de los presentes. Sería importante que termine mejor. Es que tiene mucha información y el tiempo es corto y hay otras personas. Pero es importante que termine para establecer el fin. Perdón, escucha. Espera, te voy a explicar algo. No, pero ahorita lo finalizo para que no quede. Bueno, ya. Sí. Ok. Ubican a Perú en la lista de mayor lavado de dinero y de activos. Aquí tengo documentación donde, transferencia de 1.400 millones de dólares offshore Gran Caimán. Odebrecht. Oversize a Odebrecht Perú. 1.400 millones de dólares al Banco de Crédito del Perú. Vía Charter Standard Bank y Standard Charter Bank, cosa que todavía no se investiga. Millones de dólares depositados, 1.400 millones de dólares, offshore Odebrecht. Y una de las cosas más interesantes de esta situación es que tenemos que ver que... ¿dónde está este documento? Si me permite. Ok. Opposites.
Léelo, Toya, por favor. Desde el Perú, Odebrecht, con dinero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, financió campaña de Danilo Medina Sánchez, República Dominicana. Por eso estamos aquí. Aquí se confirmaría que el Perú es el centro de operaciones del cartel criminal. Informe Pari aporta pruebas de investigación en Centroamérica y por eso es necesario que traigamos al excongresista Juan Pari. Creo que se está haciendo las coordinaciones para traerlo al congresista Juan Pari para hacer una conferencia de prensa, que sería lo más importante, porque no solamente su libro, como ustedes lo han visto, lo detalla. Este libro no fuera nada si no fuera con esto, si no fuera con toda esta documentación que de una forma misteriosa, a consecuencia de que el empresario Jorge Otoya denuncia a Gerdau, le hacen una camita a casi 4 gobiernos para que no ganara su caso. Y hoy día le doy gracias a Dios por la congresista, presidente de la Comisión Lavajato, Rosa Bartra. No me va a dar el tiempo porque ya debo concluir. Ya me envió una carta donde quiere que yo presente la documentación y yo le he dicho que me envíen oficialmente una documentación para yo acercarme al Congreso de la República a hacer oficialmente mi denuncia. Pero yo creo de que empresarios, no solamente como Jorge Luis Otoya, sino como nuestros compatriotas en el Perú y en varios países del mundo, están siendo dilapidados por las multinacionales, quebrando pequeños empresarios, medianos empresarios, y por eso es que debemos hacer un fuerte para poder hacer una defensa en contra de estas multinacionales, en contra de estas élites, a fin de que nosotros podamos tener un grupo de poder para poder satisfacer a los empresarios y a los pequeños empresarios en el Perú. Aquí tenemos, voy a leerlo, el Centro Juan 13, Participación Ciudadana, Fundación Masada Inc., Santiago Somos Todos, formal denuncia. Y aquí vemos el cambio de moneda, apoderado general, y finalizamos con esto. Primer nivel de rutas del dinero. Y aquí tenemos tercer nivel, Isagón transfiere a Joao Santana, cerquería de Santana Filfo. Por ahí que no llega a nosotros. Ruta del dinero de Odebrecht. Miren la carita de Danilo, ese delincuente. Señores, esperamos que este primer fórum, ya ustedes saben, el señor Ugaz y todos los presentes, yo creo de que ha llegado un momento que aquí en Nueva York formemos un grupo de apoyo para poder defender a nuestros compatriotas. Yo le doy gracias por esta reunión y seguiremos con más noticias. Que Dios le bendiga. Un momentito, vamos a continuar, perdón, 5 personas. La contestación a las preguntas será de 2 minutos, ¿está bien? El señor Enrique, ¿quién otro más? ¿Cómo se llama usted, señor? Radamés García. Ya. ¿Usted? Edwin. ¿El señor? ¿Usted lo ha preguntado? No. Ok. Comencemos con Enrique, por favor. Enrique Soles, del periódico Ayutthaya, periódico peruano de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el estado actual entonces en Nueva York de la denuncia que usted ha hecho ante la Corte? ¿Cómo han sido estas recibidas y cuál es el proceso legal? Bueno, yo fui a los abogados Legal Ley que están en la zona 0 en Manhattan, donde están todas las cortes. Y ellos me ayudaron a ver cómo yo podía entablar una denuncia en contra del presidente. Ellos solamente me asesoraron y me dieron una aplicación. Me dice, usted no puede ir a la corte criminal, a los Artonelli. Usted llena la aplicación y la manda por correo. Eso fue lo que hice. Le envié los documentos, la denuncia en contra del presidente, de todo lo que es Odebrecht y mi caso de Cider Perú,
pero ha sido entregado el 27 de septiembre, pero yo nunca he tenido respuesta de ellos. He vuelto a ir a la Corte Criminal de Justicia de aquí de Manhattan, en Nueva York, y yo esperaba que ellos me respondieran, pero no lo han hecho hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la creencia siempre de que el imperio americano lo sabe todo, lo que pasa en nuestros países, los países de nosotros. Cuando tú presentabas tus datos a la comisión con que te reuniste del FBI y en el Departamento de Estado, ¿verdad? Fue que me dijiste, sí. Veo que no, que ellos no tenían noticia de lo que estaba pasando en el Perú con el caso de Odebrecht. Porque nosotros tenemos mucha objeción dentro del mismo grupo Marcha Verde, porque muchos se oponen a que nosotros recurramos a ese mecanismo aquí en los Estados Unidos, porque se entiende que los americanos todos lo saben, las autoridades todos lo saben. ¿Cuál es la pregunta? Esa misma, que cómo es posible que tú le llevaras la documentación y ellos le dieran cabida a tu documentación, porque se entiende que no lo sabían entonces. Yo les había explicado en un inicio como una introducción que ellos ya conocían del caso Petrobras, ¿ok? Y ellos hacen un convenio con el Brasil sobre estos casos de lavado de activos. Y ahí es donde hacen un convenio de delación premiada para Marcelo Odebrecht y todas estas cosas. Pero lo que yo llevo a los fiscales en Brooklyn, que ellos me hicieron entrar y llamaron a 2 del FBI, dicho sea de paso, cuando yo estuve con ellos, ellos me dijeron quién era yo y yo tuve que presentar la documentación que fui estafado con $2 millones por Gerdau. Cuando yo hice toda esa introducción y presenté documentos, es que ellos me recibieron la documentación que yo entrego y posteriormente voy al diario Nueva York, a Jesús García, el periodista, y él saca el multimillonario caso latino de corrupción que llegó a los Estados Unidos, y esa investigación la hace él y ustedes la pueden leer, está en el Google. Ahora se lo voy a enseñar. Pero lo que usted dice es que el FBI y los fiscales están viendo y ventilando el caso Odebrecht aquí en las Cortes de Nueva York. ¿Ok? ¿Otro señor? ¿Sí? Edwin Crescioni. Yo no soy técnico, ni soy periodista, ni nada de eso. Yo simplemente soy un puertorriqueño, mitad dominicano, que me duele lo que está pasando en República Dominicana. Y pertenezco a la mesa. Pregunta, por favor. República Dominicana es el país que más acogió sobornos con relación al número de habitantes. Y veo que para poder combatir a Odebrecht va a haber que hacer una coalición. ¿Qué usted recomienda? Porque son muchos gobiernos corruptos contra una empresa corrupta que está por toda Latinoamérica y el mundo. ¿Qué usted nos aconseja a nosotros, que no somos técnicos, que no somos especialistas en nada de eso? ¿En qué debemos hacer? Porque esto va a haber que unirse todos los países. No cada quien trabajar por su lado. Es unirnos todos. Porque no hay otra forma. Bueno, miren, yo le diría, yo he tenido el privilegio, no me gusta tocar mucho este tema porque si yo comienzo a contarles la historia aquí terminamos en un paño de lágrimas. He pasado por muchas situaciones difíciles, amenazas, situaciones, pero por la misericordia de Dios es que, como me preguntó la periodista Liliana Brincas, señor Otoya, ¿y de dónde usted tiene esta documentación del presidente de la República? Y yo le dije, a mí me hicieron esto. Y las fuentes, muchas veces, nosotros tenemos que tragárnoslas, pero tenemos que denunciarla. A mí me llamaron 20 medios de comunicación del Perú, pero yo no iba a venderle mi alma al diablo porque se trata de mi país, se trata del Perú, y yo tenía que denunciar al presidente y a los que caigan. Y prueba está que también se denunció Castillo de Arena, donde están varios ministros del expresidente Alan García, que ustedes lo pueden ver colgado en el YouTube. Y yo creo de que la unión hace la fuerza, y ustedes deberían hacer lo mismo y parecido a lo que yo acabo de hacer, de ir a la Corte Criminal y formar un grupo que de una vez por todas el procurador, la fiscalía y los poderes del Estado saquen a la luz lo que tienen, porque el pueblo está enardecido. Nace una comisión Human Rights acá de Estados Unidos, pero soy dominicano
Y como a cada uno nos duele lo que pasa en nuestros países, y especialmente en lo que consta a República Dominicana, hemos visto que esto ha sido un exceso que nos ha llevado a un asunto de impotencia a los dominicanos. Y veo que ustedes están más avanzados en los pasos que han dado ya por lo que ha expresado el caballero. Y anteriormente en reuniones de nosotros, de la Marcha Verde, cual nosotros, o sea, yo soy integrante, habemos varios aquí presentes ahora, se habló de que usted iba a hacer acto de presencia, que nos iba a dejar saber. Y creo que sería muy interesante, llegamos un poco tarde acá, escuchándole sobre sus exponencias, que la vemos con un asunto de certeza, cuál pues me gustaría saber si usted estaría dispuesto para la próxima reunión que haya, tratar el punto e invitarlo para que asistas allí y entonces podamos discutir eso ampliamente y ver cómo se hace ese encuentro de crear esa unidad por países. Yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que estamos en un país, en una ciudad que es la capital del mundo, y yo creo de que haciendo este tipo de conferencias de prensa podemos llegar prácticamente a darle solución a lo que no le quieren dar solución. ¿Para cuándo usted estaría disponible? Ustedes me llaman, yo les voy a dar mi teléfono, podemos coordinarlo, y ha llegado, creo, la hora y el tiempo de que los medios de prensa de aquí de Nueva York se interesen por esto para poder reventar y para poder de una vez por todas darle una defensa que en nuestros países no se puede dar. En Nueva York lo podemos hacer. Bueno, tenemos prioridad en eso lo antes posible. Por favor, el último. Sí, nos felicito la exposición que ha tenido, y esto nos motiva a que ahora como movimiento pues hagamos la denuncia que usted acaba de mencionar al finalizar, hacer llegar nuestras denuncias como comunidad, como movimiento a las autoridades pertinentes aquí en esta nación. Aquí mira qué fácil, estamos en América, y qué fácil un corrupto se pasea aquí libremente, como es el expresidente Toledo, pero como individuos opinamos, decimos, pero como movimiento ya es hora que presentemos las denuncias correspondientes ya. Incluso este individuo también que está requerido por la justicia peruana. ¿Cuál es la pregunta? No, era reafirmar lo que estaba diciendo el señor en relación que como movimiento hagamos las denuncias a la Fiscalía y a las autoridades correspondientes aquí en Nueva York. Ok. ¿Sí, señora? Sí, yo quería hacerle una solicitud a los compoblanos de América, que podrían ustedes mismos realizar Marcha Verde y unificarnos como Marcha Verde aquí en Nueva York y hacer el trabajo tanto a nivel de la Corte Internacional como las Cortes locales de todo el proceso de todos estos presidentes corruptos de Latinoamérica. Es decir, podríamos concertarnos, ayudarnos entre todos y concentrar una marcha verde aquí en los Estados Unidos de cada pueblo, porque Marcha Verde es el pueblo. Marcha Verde no es por ejemplo, un partido o un movimiento con acción política. Es la ciudadanía, y aquí hay bastante ciudadanos, tanto del Perú, República Dominicana, Colombia y varias localidades. Sería magnífico que todos nos uniéramos aquí en Marcha Verde y hacer el proceso de Marcha Verde de Latinoamérica completa. Pero le voy a contestar a la señora. Mire, el esfuerzo que se está haciendo con el movimiento peruano acá en Estados Unidos, lo hemos compartido con otros países. Gracias por su presencia de ustedes. Pero es un trabajo también de comunidades. ¿Okay? Nosotros estamos tratando de que la comunidad peruana se concientice, porque somos desunidos. Debemos tratar de unirnos primeramente como comunidades. No mirando partidos políticos. No, exacto, para nada. ¿No? Tenemos que ser neutros. Neutros, completamente. No le podemos dar prioridad a uno y al otro. ¿Cuál es el fin de esto? Y eso lo comenté yo al señor Otoya cuando le dije cuál era la idea. La idea es que nosotros tengamos a la prensa americana en el próximo foro, cuando traigamos al señor Pari, cuando traigamos al señor Fernando Calle, que ha sido él juez constitucional, y bueno, gente que está luchando, gente que ha sido de poder, ¿no?, contra la corrupción.
Y entonces hace presencia, pero ustedes también pueden invitar tienen sus propios luchadores allá, tienen sus propios, ¿qué te digo? Políticos que verdaderamente ustedes son una fuerza muy grande. ¿Okay? Se ha visto entonces, esas marchas. Cuando hagamos ese poder de unirnos con representantes también que son significativos en su país, ¿cómo se llama? Vamos a ir a Washington. En Washington hay la Comisión Anticorrupción y hay la Comisión contra el Medio Ambiente, que también es un acto criminal, ¿ok? Entonces ahí nos van a escuchar porque allí se hace un cabildo todos los miércoles. Pero primero vamos a unir fuerzas, vamos a fortalecerlos cada uno por comunidad. Así como están haciendo los ecuatorianos, así como están haciendo los dominicanos, también fortalezcanse, inviten a sus líderes que están luchando por la corrupción para poder hacer una cosa como usted está pidiéndolo, una cosa bien sostenida, ¿ok? Y miren, lo más importante de todo esto, para darle más veracidad, más certeza, más seguridad, yo les invoco, hay que traer a Nueva York al congresista Juan Pari. Él es el que ha hecho esta investigación de los 12 países y él está aportando, lo que ustedes acaban de ver es una aportación, porque el Perú ha sido el paraíso fiscal para todas las empresas brasileñas que han prácticamente defalcado nuestro país, y los países donde sabemos que son 12 países y que hay presidentes, expresidentes, ministros que están libres y que hoy día están tratando de limpiarse como de lugar a fin de conspirar contra los que denuncian estas grandes verdades. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos, tratar de traer al congresista Juan Pari para que se pueda hacer algo. Vamos a cumplir eso. Muchas gracias, Jorge. Sí, va a ser un gran favor. Bueno, buenas tardes a todos y buena iniciativa la tuya, Bernardo, de convocar a este movimiento peruano contra la corrupción, y que también sabemos que hay personas dominicanas, ¿no? Y qué bien que estén apoyando esto. Realmente yo lo que quiero destacar es el papel de la prensa. El papel de la prensa en lo que pasa en los acontecimientos gubernamentales y políticos. El papel de la prensa es muy importante, y la prensa libre sobre todo. Y la importancia también de los medios digitales y de las páginas web. Yo pertenezco a una página web, como bien sabe Bernardo y algunas personas que me conocen, donde esta página web pues, es supervisada por periodistas que están libres de tener presiones comerciales. Entonces, bajo esa premisa, es mucho más fácil poder realizar periodismo libre, sin presión de algunas empresas, algunas entidades que no puedan aportar dinero. De esa manera, como comentó el señor Otoya, él necesitaba un periodista, bueno, hombre o mujer, que reúna la información que él tenía. Porque a veces pues uno tiene información y puede salir en el Facebook o en algún otro lugar, pero como que la prensa del país o la prensa ya estructurada no le toma interés, trata de no tomarle interés, pero cuando el periodista pues, empieza a hacer un trabajo realmente estructurado, en este caso hemos hecho un video donde hay un trabajo profesional escrito, hay un trabajo de edición y hay un trabajo de difusión, entonces fue así como tomaron importancia a la documentación que el señor Otoya tenía y tiene aún. A raíz de esto, como lo comentó él, pues los medios difundieron la información de las cuentas secretas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue que se mostró a la prensa esta información. Esta información, pues yo no sé cómo no la tenía la gente, los periodistas en el Perú. Señor Otoya, bueno, él tiene esa información y felizmente, por un golpe de suerte, que nosotros pudimos obtener esa información a través del señor Otoya. Entonces, a veces la carrera periodística también depende de un poco de suerte y contactos. Ahora fue suerte, porque si un periodista no tiene una información tan fuerte, a veces es un poco difícil hacer un periodismo investigativo y serio, si no tiene los contactos o no tiene la fuente. Eso es lo que nos pasó a nosotros como periodistas. Pudimos
hacer ese tipo de trabajo y poder mostrar las cuentas de que era presidente Pedro Pablo Kuczynski. A raíz de eso, pues la ex procuradora del Perú pidió que se investigue a Pedro Pablo Kuczynski y por eso ella fue separada de su cargo, porque el presidente pues no quiso que se investigue. Las pruebas que presentó la ex procuradora fue el video que yo hice, el video que hicimos con el material del señor Otoya, esas fueron las pruebas. Entonces fue un video muy importante que empezó, desde ahí empezó pues la caída de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, el papel de la prensa y el papel de los medios digitales es muy importante ahora. Es algo fundamental y que nosotros felizmente lo estamos usando. Y perdóname, ¿y qué te ocurrió con tus colegas de prensa de allá de Lima, de Perú? ¿Por qué no te escuchaban? ¿Por qué no hacían contigo algún compromiso para difundirlo? Bueno, porque justamente lo que estaba comentando, pues muchos de mis amigos de la gente de prensa pertenecen a medios, medios que están comprometidos. Entonces son por ejemplo, los canales de televisión, ellos no son independientes. El periodismo es independiente a raíz de que tiene ya la prensa digital. Ahí el periodismo se hace independiente. Incluso ahora sabemos que los premios internacionales se le está dando a la prensa digital, ya no tan solo a los medios convencionales. Entonces, por eso sí es muy importante el papel de la prensa libre y cómo se manejan los medios digitales, que felizmente ahora los tenemos a nuestro alcance. Mis amigos periodistas me decían pues que ellos no podían hacer nada porque tenían que comentar con el editor con el director, y ahí terminaba la historia. Y al señor Otoya tampoco lo podían entrevistar porque era pues, tenía una cruz, él no podía salir en los medios, él no podía hablar sobre lo que tenía. Lo único que hicieron es difundir el reportaje, pero la entrevista al señor Otoya pues era imposible. Ningún medio, Canal 4, 5, Canal N, nadie lo quería entrevistar. Pero la fuerza de la información que ha tenido y que tiene él, bueno, ha rebasado ya ha rebasado, ha rebasado el odds que le quisieron poner a él, pero entonces por eso ahora ya todos sabemos la información que tiene el señor Otoya. El inicio del fin. El inicio del fin, cuando Chincha te entrevista, ¿no? Que te una entrevista. Sí, bueno, es importante lo que hizo periodista Jaime Chincha, ¿no? Porque no fue mezquino en su apreciación como trabajo periodístico. Y como dijo el señor Otoya, pues fue algo en el momento, fue algo difícil que un periodista pueda tratar de ver mostrar que el presidente de la República tenía pues cuentas secretas, cuentas escondidas. Nosotros como periodistas investigamos bien, el señor Otoya tenía una información fidedigna, entonces por eso también nosotros nos aventuramos a publicarlo. Era una información que tenía base y eso es muy importante en la investigación. Entonces para que un gobierno pueda caer, es importante el trabajo periodístico en todos los países. El trabajo periodístico es fundamental. Pero yo aparte de que pienso que la prensa, te digo, comercial, hay algo de temor, ¿no? Ah, sí, claro. Y yo quisiera saber, ¿cómo venciste ese temor? Te estás metiendo tú con un monstruo. El temor se ve justamente cuando uno sabe de que la fuente es confiable. Claro. Cuando la fuente es confiable sabemos que no puede pasar nada, porque hay documentación que sustenta la información. Entonces eso es lo más importante. Por eso que el trabajo profesional periodístico es importante en la lucha contra la corrupción. ¿Alguna pregunta de ustedes? Bueno, saludando y felicitando a los ponentes y en especial al público de la concurrencia que está acompañándonos acá, que se ve comprometida con el ideal y con los fines que estamos persiguiendo. El tema que me encargaron tratar fue en particular sobre la bicameralidad en las constituciones del Perú. En este momento se está debatiendo un proyecto de ley que quiere restablecer la bicameralidad en el Perú, que haya un Congreso con senadores y con diputados. Sobre eso hay mucha controversia porque, en especial en estos momentos en que se está viviendo en el Perú, con la tremenda corrupción
que se aprecia en todos los niveles, nuestro Congreso tiene un 75% de desaprobación. Entonces, eso influye mucho en la conciencia y en la colectividad ciudadana para ver de que necesitamos o no necesitamos congresistas. Y eso parece que es un mal de todos nuestros países latinoamericanos. Con la excepción, parece que de Estados Unidos, porque acá por lo menos funciona el Senado y funciona la Cámara de Representantes. La revisión que hice yo de las constituciones que se han aprobado en el Perú son 12 constituciones. De las 12 constituciones hay 9 que aprobaron la bicameralidad y solamente 3 que han establecido que sea una sola cámara, sea una Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, y con eso ha venido funcionando ahora último desde el año 1993, que fue la constitución que se aprobó durante el gobierno de Fujimori. Ahora, hay mucha discrepancia. ¿Cuál es lo mejor o cuál es lo peor, ¿no? Desde el punto de vista práctico, no una opinión muy personal, yo creo de que no es cuestión de leyes, no es cuestión de disposiciones legales, no es cosa de constituciones. El gran problema de nuestra política y de nuestra situación en todos los países es la conciencia de querer cumplir con las leyes, de tener voluntad de que se haga realidad las disposiciones legales que se dictan. Y ahí parece que una corriente, yo creo que empieza incluso desde la época bíblica, en que la primera desobediencia que hubo de la ley fue de Adán, que le dijeron: no comerás del fruto prohibido, y fue el primer incumplimiento de la ley en esa época. Y eso se ha venido arrastrando hasta nuestros días. Lamentablemente, no hay ningún espíritu, no hay ninguna voluntad, no hay ninguna conciencia de querer cumplir cuando se dictan leyes. Y ahí está la razón de ser de todos los problemas que se viven en toda la época. La pregunta sería: ¿cómo hacemos para que la gente pueda cumplir la ley? Y ahí está el problema, ¿no? ¿Qué hacer para que podamos acatar las disposiciones legales? En todas las legislaciones se dictan leyes maravillosas, ¿no? Y lo único que falta, y alguna vez como anécdota dijo un legislador: ¿y cuándo se dicta una ley, no, para cumplir las leyes? Que es una cosa anecdótica, ¿no? Pero en eso estamos. Y yo creo que más que bicameralidad o más que unicameralidad, lo que necesitamos es ver algo que funcione, algo que realmente haga realidad todas las aspiraciones que tenemos nosotros. Y en eso es un camino bastante largo y un trecho muy largo que caminar. Al menos desde mi punto de vista es lo siguiente: no es cuestión de leyes, es cosa de voluntad, es cosa de conciencia, es cosa de espíritu de querer cumplir. Porque por muy bonitas leyes que tengamos, mientras no haya voluntad de cumplirlas, estamos arando en el desierto. Al menos creo yo de que cuando hubo épocas que se llamaron de dictaduras, ¿no? Y quiero referirme yo a la época en que se hizo el golpe de Estado del general Velasco Alvarado, ¿no? Él trabajó durante cerca de 7 años. No hubo constitución, no hubo congreso, pero funcionó. Aunque se pueda criticarle bastante,
¿Cómo funcionó? Porque él creó el Comité de Asesoramiento del Presidente de la República, el famoso COA, que era una reunión de personalidades, de legisladores, de lo mejor que podía encontrarse en esa época. Y eso funcionó. Y eso funcionó. Por encima de constituciones, por encima de leyes, pero fue un gobierno que funcionó hasta que, de todos modos, siempre llega la infiltración, ¿no?, de fuerzas totalmente contrarias a ese régimen y que se trajeron abajo. Y se trajeron abajo. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que ver y encontrar la fórmula que haga posible el cumplimiento de las leyes. Sin esa fórmula, creo que va a ser bastante difícil avanzar en cualquier orden de nuestra vida republicana. Eso es todo lo que tengo. Doctor Verástegui, antes que el resto le haga preguntas, yo sé que la ley es cuestión humana, ¿no? Es cuestión de voluntad. Pero donde se falla casualmente es en lo que legisla la ley y en lo que le hacen cumplir. O sea, estamos hablando de los tres poderes del Estado que están en el gobierno. O sea, ya no se trata solamente de hacer que las leyes sean para, digamos, la nación, sino esta vez estamos hablando de la falla que hay en el Estado. Entonces, algún mecanismo, alguna reforma, alguna solución podría haber. Yo creo que es empezar de cero. De cero. Es empezar de cero. Porque es cosa de cultura, es cosa de educación, ¿no? Nosotros, no sé si todavía los de mi época pueden recordar de que teníamos los cursos de educación cívica, ¿no? Teníamos cursos, por ejemplo, de instrucción premilitar, ¿no? Y una serie de cursos que nos creaban conciencia, ¿no? Nos creaban espíritu para poder saber cumplir. Teníamos maestros, pues, que eran unas eminencias, ¿no? Y no sé cómo hacían nuestros profesores, porque cuando uno los veía ahí, eran señores maestros, ¿no? Entonces, ellos mismos infundían respeto y te creaban esa conciencia de que te formaban, te formaban. Más que nada me parece que es formación educativa. Empezar problema de educación. Problema de educación. ¿Alguna pregunta de usted? Lamentablemente estamos hablando de un sistema en el cual los políticos no están preparados para ejercer esa representación en cada país dentro del sistema de corrupción. La pregunta, estamos estableciendo por qué motivo está pasando lo que está sucediendo. ¿Cuál es el atraso? ¿Por qué actúan así? ¿Por necesidad? ¿Por angustia? ¿Por qué hacen ese incentivo corrupto? ¿Por qué? Why? Como hablaba acá el amigo Bernardo, no hay ningún mecanismo efectivo, ¿no?, para que se haga cumplir las leyes. No, lamentablemente no hay un mecanismo efectivo, ¿no? Porque se hablaba del Estado fallido, que eso es un hecho evidente. Hay organismos creados para determinados fines que no cumplen. Tenemos un poder judicial que dice que debe administrar justicia, no administra. Un poder legislativo que debe dictar leyes a favor del pueblo, pero que tampoco no salen a favor del pueblo, salen para sus intereses muy particulares. Poder ejecutivo que debe ejecutar y hacer cumplir las leyes, que tampoco funcionan, ¿no? Se han creado, por ejemplo, dice el Consejo Nacional de la Magistratura, decía, para que nombren jueces, ¿no?, muy especializados, pero lamentablemente
¿de dónde le pueden dar moral a esos electores de jueces? Hay Defensoría del Pueblo, que tampoco defiende al pueblo. Y así como una serie de organismos, que más que nada son organismos burocráticos. Hablaban hace un rato sobre el caso de los feminicidios que ocurren en todos los países. Nosotros nos damos el lujo de tener un Ministerio de la Mujer en el Perú, pero que no funciona en ninguna forma. Estamos ocupando el segundo lugar en Latinoamérica, después de México, en feminicidios diarios. O sea que tenemos infinidad de organismos, pero que lamentablemente no funcionan. Entonces hay que ver y encontrar, poder tratar de captar ideas, ¿no?, que nos lleven a conseguir cómo hacemos efectivo el cumplimiento de las leyes. Ahí estamos, en eso estamos y queremos hacer lo posible. Primero el señor de allá y después el señor usted, ¿no? Pedro Albizu Campos dice que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. En República Dominicana, el gobierno y todos los poderes del Estado están a favor del presidente. O sea, nosotros tenemos un Congreso bicameral que está lleno de parásitos, que lo están comprobando. Ustedes ven en las noticias ahora y vayan a ver el lío que tenemos con unas primarias abiertas o cerradas, que es como abrir las patas o cerrar las patas. Perdón, la pregunta. ¿Qué usted sugiere? ¿El pueblo tiene que coger las calles? Porque no tenemos opción, no tenemos políticos, no tenemos un organismo que nos defienda. Que el pueblo tiene que coger las calles por obligación. Me parece que eso ha sido una fórmula que ha funcionado, por ejemplo, en el Perú, como en 2 o 3 ocasiones. Cuando se dio la famosa ley Pulpín, ¿no?, que querían establecer una selectividad en lo que se refiere a estudiantes, y también sobre una última ley que iban a sacar sobre el trabajo el trabajo gratuito, que también se hizo una movilización y tuvieron que dar marcha atrás. Me parece que las movilizaciones, siempre y cuando también sean unas movilizaciones espontáneas, no tampoco financiadas, ¿no? Tampoco Eso hay que cuidar. No tienen ningún efecto. ¿Otra pregunta? Gracias. Yo lo que yo quiero agregar es que hay que ver que la mayoría de estos políticos, o sea, los funcionarios que llegan a determinadas posiciones, especialmente como el Congreso y el Senado de muchos países, lo podemos decir hasta aquí mismo, con la mayor responsabilidad lo digo. Las campañas de ellos, ¿quién se la cubre? Son la gente del poder económico. Cuando gana un determinado candidato de eso, va a defender a los pobres. Eso está pasando en todas partes. O sea que aquí el año antepasado oía que la CIA decía que todo aquel que empresario de acá que fuera a sobornar a un empresario, o sea, a un funcionario determinado gobierno, que lo iban a investigar. Esas son cosas que se quedan entre comillas, no alimentar lo que dije hace un momento. Por favor, es que falta otra señora que tiene que exponer. ¿Cuál es la pregunta? No, termino de decir, yo dije que iba a agregar algo más. ¿Otra pregunta? ¿Ya no?